Hola. A ver, vamos a ver. Hola. Vamos a ver cómo va esto del directo, que ya no me acuerdo. ¿Cómo se invita a alguien? Vamos allá. Aquí vamos a buscar a Rocío, de Enfermeras Secas. Aquí está. Cosa mía. Hace mucho, mucho que quería hablar de esto y con ella, además. A ver, yo creo que le invité. A ver si se suma. Venga, y si no le doy otra vez. Yo me voy acordando de los directos y lo que cuesta a veces conectar con la gente al principio. Me pone que ya estáis, ¿no? Que cáncer. Ahí está. Rocío, yo ya le di. ¿No te aparece la invitación? Bienvenidas a todas las que os estáis sumando al directo de hoy que vamos a hablar de pesos en el bebé. A ver qué tal. ¿Qué dudas solucionamos? ¿No te llega? Pues a ver si te puedes meterme tú en la invitación, porque yo en invitaciones no tengo. No pudo unirse, me dice. Bueno, pues le volvemos a dar. Oye, aquí insistimos, ¿eh? No pasa nada. Enfermera, invitar. Ahí la mandé. Ay, me aparece ahora la tuyo. Acepto. Va, va, venga, vamos, vamos. ¡Listo! Ah, estupendo. ¿Qué tal, Rocío? Bien, aquí con un catarro, perdón por la voz, pero no pasa nada, el paracetamol todo lo soluciona. Vaya, ya lo siento. Bueno, en No casa pasa de nada. Herrero, basta Sí, sí, que sí. tú curando al mundo y te pones mala. Pero es lo que hay. Bueno, estaba diciendo yo cuando empezaba que yo un poco fui la que te ha dicho, porfa, hacemos un directo y hablamos de pesos, porque hace mogollón que yo tenía ganas de hablar este tema y además de poder hablar con alguien que se dedica a estar con familias en esas primeras etapas donde lo más complicado, que más nos pone nervioso es tema pesos. Digo, vamos a hablar con alguien aquí que sepa del tema en profundidad. Es un tema que pone a las familias muy, muy Sí, nerviosas ¿no? porque los primeros días, tú sabes, vas al pediatra y está bajando de peso y es que tienes que dar fórmula, no sé qué, Sí. y muchas Y ahí madres con están muy temas. informadas. Claro. Bueno, yo primero te presento, yo soy Patricia Fijó, asesora de lactancia, y tú eres Rocío, que eres enfermera y además eres IBCLC. Con lo cual aquí en lactancia, formación máxima. Y claro, un poco vamos a hablar hoy de pesos, enfocado un poquito a lactancia materna, porque nosotros sí que vemos que al final es donde muchas veces nos la jugamos o nos la juegan, porque las recomendaciones no son siempre las ideales. Quizás está bien empezar por contar un poquito a las familias que normalmente los bebés cuando nacen lo primero que hacen es perder peso, que eso entra dentro de lo normal, ¿verdad? Los primeros días van a perder un poquito Ujú. y luego van a irlo recuperando. En ese recuperar lo que se espera es que a los 15 días o 14 mínimo hayan recuperado lo que hasta tener el peso del nacimiento y a partir de ahí ya haya, pues bueno, hay unas cifras. A mí siempre me da miedo andar con lo de las cifras, porque está Sí. todo el mundo, es que lo de los 20 gramos, lo de los 25, y luego los bebés son muy cambiantes, pero es verdad que luego hay una espera de ganar un peso por día. El tema es que a veces eso, hay quien a los 15 días no recuperó, hay quien a los 15 días recuperó muchísimo, pero luego la evolución es más lenta y hay muchas cosas muy cambiantes. Y yo siempre digo a las familias, yo creo que nunca pensaríamos que lo que más nos agobia cuando tenemos un bebé son dos cosas. Una es el peso y otra son las cacas. Nos traen por el camino de amargura. Y entre los comentarios que teníamos ayer, que te pasé un poco las respuestas que me habían Sí, dado de que les habían angustiado, es verdad que había una frase de una mamá que decía, te sientes a examen. A mí esa total, frase me mató, me mató. total. Porque yo creo que es donde nos hemos visto muchos. Y además a mí me coincide con mi primera maternidad que yo me sentía examen en un momento en el que vas toda orgullosa. Además solemos ir como medio nerviosas, medio emocionadas a las revisiones. Y cuando ese peso no va bien, el mundo se te abre. Es un bajón donde te sientes única culpable, ¿no? Porque No sé si... realmente a la que, entre comillas, infantilizan es a la mujer, a la mamá. Exacto. Y Tanto en el embarazo como en el parto, como cuando vas a las consultas de pediatría.
infantilizan a la mujer. Al padre no, porque como que el padre no es el responsable, pues como no da la teta, no, también si el padre está informado, posiblemente ayuda a la madre y apoya a la madre. Pero también es esa parte, como digo, paternalista de la Exacto. medicina que deberíamos de ir quitándola e informando a las familias bien. Yo lo que hago en todas las consultas en las consultorías de lactancia, lo primero que hago es explicarles los pasos que tienes que ver en tu bebé para saber que todo va bien. Mm. Tengo una infografía, de hecho, se la paso a todas las madres. Si las madres quisieran la infografía, se la puedo pasar, me mandan un directo y lo podemos poner por aquí o te lo mando a ti y tú se Sí, las luego lo pasas. compartimos, guay. Y son una serie de puntos. Primero es la succión y el agarre, que esté todo bien, explicarle un poco cómo debe de ser y demás. Vamos a olvidarnos ya de los labios evertidos. El Divertido, único sí. labio que tiene que estar evertido es el de abajo. ¿Vale? Oye, pasa ¿Por qué? muchísimo que a mí me consultan. Es que vierte el de abajo, pero el de arriba no. Yo siempre digo, da igual. Si el de abajo está, Si olvídate. el de, Hombre, a no ser si el que de abajo veamos está. chasquidos, vamos a todo, pero en principio con el de abajo nos llega. Exacto, porque un labio superior no evertido nos está diciendo que ahí hay un frenillo. Y si ahí tenemos un frenillo, posiblemente tengamos un frenillo en la lengua. Corto, me refiero. Todos Sí, tenemos frenillo. Hasta ahí sí, todo bien. Después, tenemos que mirar la ictericia. La ictericia neonatal es cefalocaudal. Si yo tengo solo la carita amarilla, no tengo tanta ictericia como si tengo la carita, los brazos y el cuerpo. Vale, entonces también eso hay que mirarlo. Que haya hecho caca, que las cacas sean ya amarillas, grumosas, la típica caca de lactancia materna, exacto. y que sean abundantes. Abundantes me refiero, pues toma y hace caca, o hace unas 4 o 5 al día. Es verdad que los primeros días va a hacer la primera caca que es negra, que no se asusten, que es que eso es que está la leche materna limpia muchísimo y por eso hay que dársela y el calostro es maravilloso y expulsa todo eso, ese aumento de glóbulos rojos, por decirlo así, Ujú, que lo sí, estoy diciendo todo de memoria, que no es que... Y alguna cosa seguro que la lío. Y entonces, pues limpia todo muy bien. Luego ya empiezan las cacas verdosas y ya amarillas. Si bien, todo eso está bien, seguimos con los pipí. Los pipí tiene que llenar pañales abundantes y que sea la orina clara. Si la ujú, orina no es clara y es amarilla y tirando a puntitos rojos, esos son los uratos y significa que no está hidratándose bien y tomando bien. ¿Vale? Y después que el bebé esté bien, que tú cuando lo veas despierto esté maravilloso, que intente jugar o intente mirarte y todo esté bien. Si todos esos puntos están bien, y el último, obviamente, el que estamos hablando, el peso, sí. ¿vale? Pero si todos los anteriores, antes del peso, están todos bien, si el peso no lo pone bien, ahí hay que mirar, porque está pasando algo. Pero no está pasando algo con la lactancia, porque la lactancia va bien. ¿Qué pasa? Cuando un peque no pone peso, tenemos varias posibilidades. Si ya el Pero agarre lo espera, hemos... espera, Dime. espera, que antes de adentrarnos en qué puede pasar cuando la lactancia va bien y de repente el peso no evoluciona, vamos a partir desde que tú has empezado por un punto que muchas veces en los controles no se empieza. Y es que cuando se va a revisar al bebé y al peso, quizás hay que evaluarlo, nadie dice, pues vamos a ver cómo está ese agarre. En el caso de que hablemos de lactancia materna, nadie lo dice. El peso no va bien. La primera, en la mayoría de los casos, por desgracia todavía, y planteamiento es, pues habrá que suplementar. Y por desgracia, la primera leche con la que se intenta suplementar nunca es leche materna, que debería ser la primera opción, sino que ya Exacto. enseguida se indica, pues tienes que suplementar y tienes que darle fórmula. Entonces, esa lactancia ya está tambaleándose de una manera brutal, porque lo primero que es evaluar el agarre, porque si el agarre tiene poco que corregirle, que a veces te lo habrás encontrado, es quitarle el bracito de entre medias, porque son nuestros Sí, primeros bebés, son nuestras primeras tomas, no sabemos hacerlo, tenemos al bebé así y está medio separado, la cabeza gira. A veces hay cosas tan sencillitas para corregirle
Y las mamás vamos con tanta ilusión que aguantamos lo que sea. Hay algo que no está bien, pero da igual. El caso es que el bebé esté feliz y estamos aguantando sin ver que se puede corregir. Cuando habría que mirar el tándem, el bebé está bien, pero ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y corregir hay cosas que a lo mejor hay que adentrarse más, que hay gente que no sabe, pero nadie, normalmente hay mucha gente que directamente dice, no, no lo miramos. El peso no va bien, primer plan, vamos a suplementar. Y jolín, en el caso de tener que suplementar porque el peso no vaya, sabemos que la primera opción sería decirle, pues si tú quieres darle lactancia materna, con lo cual hay que hacer una pregunta, ¿quieres continuar lactancia materna? Aunque el peso ahora lo vamos a tener que mirar, sí, vale, pues tienes que extraerte y le vamos a suplementar porque ahora mismo el peso no está dando bien. Pero esa opción no se da. Entonces, claro, has dado un primer punto que nos falla en la mitad de las consultas. Sí, sí, Pero sí, bueno, totalmente. Porque no, el otro día en el Congreso de FEDALMA lo dijeron. ah, Estuvieron hablando de los profesionales sanitarios y lo que saben los profesionales sanitarios sobre la lactancia. Sí que es verdad que vamos mejor, vamos mucho mejor, pero hay mucho profesional sanitario que no sabe de lactancia. E incluso lo del agarre, que es básico, que es que tienes que saber 4 cosas. No es que sí, sí. sea tan especialista como nosotras que estamos en esto todos los días. 4 cosas. Pero no, es como, ¿vierten los labios? Vale, perfecto, ya está todo bien. No, es lo que tú dices. Si yo tengo al bebé aquí en el brazo, en lo que es El el codo. inverso del codo, Ujú. eh, el niño no puede mover bien la cabeza. El niño necesita hacer así para tomar, porque si tú estás tomando así, intenta Claro. beber así. Imposible. Que es cuando decimos Eh, la cabeza que no esté en el codo, que baje al sino antebrazo. en Y en entonces el se queda más antebrazo. abajo y el bebé tiene que estirar. Sí que Claro, me lo he dicho. y él que pueda mover bien su cabeza. Después también hay cosas que son básicas. Si tú en las revisiones de pediatría tienes al bebé en la camilla y tú ves que el bebé está siempre mirando para el mismo lado, Sí, muy ese, importante, y sí. que resulta que tiene grieta en el pecho, que no puede Solo girar la uno. cabeza, o un poquito Claro. de una tortícolis congénita, que hay que mirar, hay que derivar al fisio, hay que mirar esa lengua, hay que hacer muchas cosas, ¿sabes? Pero son cosas básicas en las Ujú. que directamente es, no pone peso, vamos a suplementar. No, a lo Claro, mejor todo está bien. Y es lo claro. que dicen algunos compañeros. Digo, Tomar la primera leche es como si estuvieras tomando todo el tiempo ensalada. Obviamente, no vas a poner peso. Y sí, el pero bistec de hay mucho detrás no te lo pánico tomas. todavía y hay pánico entre sanitarios que me sorprende. Es que los primeros días, como no tienes leche, pero ¿cómo que no tenemos leche? ¿Cómo Perdona, que tiene no? un nombre distinto, pero sí tenemos leche, que es Claro, calostro. Y entonces nos falta tanta esencia de entender cómo va y de poner calma, porque parece que entonces la mujer estaba haciendo el nada, ensayando, haciendo un ensayo. No, no, has estado haciendo una cosa muy buena que es pon, 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 para que ahora tengamos otra leche más calórica, pero sigue habiendo una leche. Era de una manera al principio y de otra exacto. manera al final. Había alguien que nos comentaba que como el peso no le iba bien, le habían dicho que cada 2 horas, yo a veces me lo encuentro, es que me han dicho como no tal, que lo ponga continuamente. Jo, continuamente, cuando los bebés al inicio están muchas veces estos bellos durmientes que decimos, hipotonos, con poca fuerza, con poca energía. Cada toma es a veces un esfuerzo para reactivarles, para, venga, desvestimos, el piel con piel, la oxitocina, y en vez de darnos una mejor explicación de cómo hacer todo, es tú ponla cada rato en un bebé que no hay forma de que no despierta, que es muy complicado. Realmente los bebés, yo no creo en los bebés bellos durmientes. Si Vale. un bebé es bello durmiente, como se suele decir, ahí está pasando algo. O sea, Claro, yo me quedo dormido porque estoy muy cansado. Estoy muy claro, cansado porque he corrido una maratón. En cambio, claro. mi vecino, que está tomando teta también, solamente ha hecho 100 metros y está maravilloso. Entonces, ahí hay que ver por qué el niño está cansado. A veces nos pasa lo que luego hablaremos. Tengo una lengua anclada, estoy trabajando como un campeón, estoy sacando ahí lo más grande, pero claro, no llego a coger el peso que necesito porque la última leche, que era lo que te estaba diciendo antes, no la estoy sacando. Por Exacto. eso no llego a coger peso, pero estoy maravilloso. Mis cacas también, no tengo histericia, los pipijes también, todo lo que hablamos antes. ¿Qué pasa? Si yo tengo un vello durmiente, ahí tengo que hacer así.
Tengo que decir, "Ch, aquí está pasando algo". El gran Oye, problema pero es, por ejemplo, antes de irnos al frenillo, que es verdad que a veces mm, no vamos al frenillo, pero a veces me falta fuerza. Y solamente con que nos digan, pues las pocas tomas que te haga o las que tú intentes, pero sin tener que estar ahí tan a presión, que es una presión muy grande son las madres, claro, sí, compresión mamaria, que sea muy claro. efectiva, que sea ese detalle, compresión mamaria, que la madre Lo muchas único veces que ya lo va a te, entender, lo pero que único es que tienes que apretar el hacer pecho. para ayudarle es entre la compresión mamaria y hacer los agarres profundos. Exacto, exacto. Que son la técnica, la biológica lateral y la de caballito. Son las únicas técnicas que te van a dar un agarre profundo, pero Mm, siempre haciendo la compresión mamaria, haciendo, exacto. entre comillas, lo que decimos un agarre dirigido. Ajá, sí, 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 que vale, que realmente el pecho entre hacia el final, que llenemos la Claro, boca, que entonces claro, que la porque el leche al pecho comprimir sale con fuerza y que digamos, está poco tiempo porque está, que no tiene fuerza, que es que no es que sean vagos, es que no tienen es energía. que no Y a puede, veces es son que bebés muy trabaja grandes, tanto, es que trabaja claro, muchísimo y no puede. También están los niños prematuros, por ejemplo, y tenemos los niños de bajo peso. Un niño claro, de bajo peso, no tiene por qué, pero a veces pasa, o los niños prematuros no van a tener los mismos hitos del desarrollo que tiene un niño que ha nacido con 42 semanas. sí, Entonces, ese niño le va a costar más porque tiene una ligera hipotonía y necesita ese agarre dirigido y ese agarre profundo. vale, ¿Por qué? Porque el pezón llega a la zona cero del paladar. ajá, Y ahí es donde necesitamos que llegue el pezón. se active, claro, y activa la Que al succión también. igual que cuando estabas contando antes lo de ver el agarre, la consulta y tal, al igual que si viene un niño con biberón, podemos ver un agarre. No se va a ver igual, pero podemos verlo. Si le explicamos a la familia cómo se da el biberón, el método Casio, eh, eso no se paran en la consulta a explicarle. Es que yo creo que muchos compañeros no saben ni que eso existe. Ya. Bueno, antes de ir a tema frenillos, alergias, APVs, que sabemos que ahí también nos va a afectar las cosas del peso, vamos a ponernos un bebé normal que simplemente no gana peso, ¿vale? Pero que en principio no hay patología, no hay nada raro. Jo, esas recomendaciones que nos falta que nos den entonces. ¿Quieres leche? Perdón, ¿quieres continuar lactancia materna? Pues hacer las extracciones, ¿no? Que nos falta un poco que le expliquen a las madres, pues tienes que extraerte, porque a veces, ¿qué pasa? Dice, pues le tienes que dar leche y van un poco a la fórmula. ¿Qué pasa? Si le damos la fórmula y cuando estamos haciendo esa toma no hacemos la que tiene que ser al pecho. ¿Qué pasa con nuestra producción? Nos falta que nos expliquen. Es que si tú le das fórmula y no le das teta, tu producción hace, Disminuye. ¿verdad? Y baja. Entonces nos falta que nos expliquen, vale, si le quieres dar fórmula porque nos está costando que nos expliquen un poquito, venga, extracciones, lo ideal en ambos pechos, si no vamos a ir alternando, cómo hacer un poco extracciones más efectivas, al menos que nos digan, hazla como puedas, cuando puedas, pero sobre todo cuando le des la fórmula al bebé. Si al final le vas a dar fórmula o nos indican darle fórmula, yo algo Sí. importante que veo en las madres, vale, pero ahí, justo ahí, hace la extracción. Porque si no el cuerpo, que es súper sabio, dice, no hay bebé, no tengo que producir más leche. Y cuando luego el bebé ya está más enérgico, ya quiere venir al pecho, la producción se nos ha bajado. Entonces ya nos la han liado, que no es que la hayamos Mm. liado, ya nos la han Sí, sí. liado. Esa es la De primera hecho, recomendación. de hecho, la fórmula, en caso de, vamos a imaginarnos que tenemos que dar fórmula porque no tenemos leche suficiente, Sí, lo ideal es utilizar la relactación. ya, Utilizamos un relactador, damos la fórmula y le enseñamos a la madre cómo poner la sonda y cómo darle la fórmula al pecho. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la lactancia no es solo alimentación, es contacto con la madre, que tu madre te esté mirando todo el tiempo, que tengas claro. esas miradas, esas voces, esos ruidos, ese contacto con tu madre, ¿sabes? Tendemos en las consultas ¿cómo te digo? Como a materializarlo todo. Y hay una parte de sensibilidad ahí entre madre e hijo que no podemos olvidarla. Al igual que el biberón. Si damos el biberón, hay que darlo como si estuviéramos dando la teta, mirando a nuestro hijo. Por eso, no sé si el otro día lo viste, hice como un reel sobre Mm, con una madre mirando el móvil y tal. Eso no es dar lactancia, ya, de biberón o de teta. No estás mirando a tu hijo, no estás teniendo el contacto y esa es la impronta que ellos tienen. Entonces, materializamos mucho, pero si tiramos de un redactador, posiblemente aumente la producción de la madre un y damos relactador fórmula.
Que para quien no sepáis, pues es un tubito, una sonda que viene desde un depósito, un biberón, que puede ser, viene la leche, va al pecho y la traga el bebé. Entonces, a la vez que traga esa leche, que ya sabemos que está ahí, que a veces nos gusta cuantificar, nos hace sentir bien, pues viene fenomenal. Es decir, no sé cuánto tomo al pecho, pero tengo un relactador, sé lo que va a tomar del relactador. Y a la vez me está estimulando el pecho, ¿no? Y que además, si lo hacemos en un centro sanitario, yo le digo a las madres, jolín, es que si estáis allí, pedirles, tienen una sonda nasogástrica, porque comprarla nosotras es súper complicado. Yo lo he Sí, intentado conseguir para no, madres. no. Vas a una farmacia, tiene que ser de un calibre bajito, del 5 mínimamente, no lo encuentro. Tiene que ser un No, 6 que ya es un poquito grande, la no hay que te venden manera. en farmacia es hasta el 6. Y Sí, luego la el del 5 5 y no. el 4 tiene que ser en centro hospitalario. Claro, Y entonces ya de digo, hecho jo, nosotros en primaria no la tenemos. no la tenéis. A no La ser que haya tienen en el neonatos o hospital. así, a veces ni tampoco, ¿no? No, Bueno, en primaria, aquí en Tenerife, no hay del 5 y del 4 no hay. Hay del 6. ya, jo, Que bueno, bueno, para un para un apaño. corre-corre, vale, Pero lo ideal sería pero una zona finita. sería una Bueno, del 4. vale, vamos al caso donde la producción está bien, que es lo que pasa muchas veces, que nos sentimos, jolín, es que mi bebé no está ganando peso, soy yo, es mi leche, no vale. Imagina, las leches siempre son buenas, a veces podemos comprobar un poco la producción a base de extracciones que al inicio van a ser súper bajitas porque estamos empezando, porque nos ponemos nerviosas, porque la primera vez con un sacaleches la tensión está ahí porque es una máquina, a ver si me va a doler. Bueno, es difícil, pero luego va aumentando, ¿no? Por eso siempre es importante. Pero esas situaciones donde al final sabemos que la leche alimenta y que tengamos buena producción, pero aún así no hay manera de que el bebé gane peso. Estamos en la revisión y de repente pues no gana eso que nos están diciendo en función de la edad que tiene. ¿Qué casuísticas pueden darse y donde la culpa no es la leche? Vale. Lo primero de todo, no te voy a decir casuística, lo primero que tienen que hacer los padres, Sí. yo a todos les doy el link de la calculadora de la IAN, ¿vale? Vale, vale. Que luego si quieren lo ponemos por aquí y que lo pongan. Yo voy al centro de salud y me dicen que mi bebé tiene tanto, cuánto y tanto. Ajá, De perímetro craneal, de sí. talla y de peso. Vale, pues yo meto en la calculadora de la IAN que mi bebé nació tal día, que es varón y que pesa tanto y mide tanto. Vale, en esa calculadora me van a salir los percentiles de la OMS. Sí. Me va a salir talla, peso para la talla, perímetro craneal e índice de masa corporal, que ese no nos sirve para nada. Vale. Vale. Yo, por ejemplo, mi bebé nace en un percentil de talla 25, en un percentil de peso 3 y un peso para la talla 10, ¿vale? Mi bebé sigue en talla, subiendo en percentil, siempre en el mismo percentil. Estupendo. En peso, como estoy con lactancia materna, a veces hace así y otras veces hace así, tal, Ahí está. ¿vale? Pero en peso para la talla sigue en el percentil que está. A veces bajará un poquito, pero otras veces no, y está dentro de percentil. Tú sabes que los percentiles son así, ¿no? Ujú. Vale. Si mi bebé está dentro de percentil, no me tengo que preocupar. Y el más importante no es el percentil del peso, sino el del peso para la talla. Vale. Yo lo que le digo a todos los padres es, tu bebé está en el percentil 3. Perfecto. Y en el de talla de 10. Vale. Y hoy vas al peso. Dile que te lo midan. ¿Por qué? Porque un bebé puede haber puesto centímetros y no haber Sí. puesto peso. Yo tengo un bebé de estos que duermen mucho y que toda su energía, el pobrecito mío, la utiliza para desarrollarse, posiblemente haya puesto 1 centímetro, pero no haya puesto peso. Entonces vamos a tranquilizarnos un poco, ¿vale? Para que los padres sepan que hay que mirar los percentiles y que si un bebé está dentro de percentil, hay que relajarse. Bien. Cosa Va- diferente que baje del Claro, 3 iríamos y a la una caída. cosa, O que una medida caiga dos puntual. percentiles. No, aunque desde dentro de los percentiles, cuando decimos, bueno, cuando ha caído dos veces, porque podemos jugar. Es verdad que a veces va haciendo así. Exacto. Pero cuando dos veces cayó de donde estaba, es como, bueno, habría que Claro, analizar también. pero hay que analizar el de peso para la talla. Ok, ¿Vale? El de peso para la talla es muy importante, mucho más importante que el de peso. que el de peso secas. Ok. Vale. Luego tenemos varias situaciones. Imagínate que nos viene un bebé con fiebre, que le hacemos una tira de orina y nos sale una infección de orina. Es muy probable que con una infección de orina el bebé baje de peso. Bueno,
pues reponemos, tomamos los antibióticos que haya que tomar y seguimos hacia adelante. Y que a veces puede que haya infecciones de orina que vienen sin fiebre, que no dan síntomas, que a veces Sí, sí, hacer esa claro, prueba que claro. no es Sí, sí, invasiva nos daría un sí, positivo en infección, nos afecta al peso y no lo hubiéramos sabido porque no hay sí, sí, fiebre, no sí, hay sí, malestar. sí, sí, Yo siempre es algo que pido, oye, como no sí. es invasivo, bueno, es un rollo, porque a veces conseguir el pis de los peques es difícil, pero, jolín, es una prueba a hacer cuando vemos que todo va bien. De hecho, de la prueba de, eso podríamos hacer otro directo para explicar cómo No, se cogen las pruebas. cualquier Porque tema da un no, directo. porque la prueba de recoger la orina en un bebé no es solo poner la bolsa y ya tengo la orina. No, hay que contrastar con otra, Ala, 2 veces, porque hay que contrastar porque puede estar contaminada. ala, eso ya es nuevo para mí, eso yo no lo sabía. No te preocupes, hacemos otro directo y lo explicamos. Explícanos. Pero sí hay que, porque al ser una bolsa estéril, tú Sí, la pones y tal, tiene que estar solo 20 minutos, no puede estar 1 hora puesta ya, hasta que y el a bebé veces, orine. Entonces a los 20 minutos la tienes que quitar, tienes que poner otra. Eso muchos sí, compañeros no lo saben. Y salimos y vamos no al corre-corre, pero sí, tengo muchos pacientes, tengo cosas que hacer. Entonces ya. se pone 20 minutos, se retira la bolsa, Ujú. se pone otra hasta que el bebé orine y son 20 minutos. Entonces, si hace pipí, tienes que contrastar con otro pipí que haga. Vale, 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 vale. ¿Sabes? Vale, tema entonces, infección de orina podría ser una causa de que nuestro bebé no gane peso. En el caso estamos hablando de que jo, las lactancias van bien, de que esa leche está en una producción óptima. Otro caso, entonces, otra cosa que podríamos ir después de que esto ha dado bien, ¿dónde más podemos ir? Otro caso, un cuadro viral. Un cuadro viral, tú tienes una gripe, obviamente tu bebé no está malo, pero tú sí estás enferma Mm, y tu leche le dice, bueno, tu pecho, o entre comillas, le sí. dice a tu bebé que está enfermo. Entonces él empieza a crear defensas porque tú estás enferma. Ujú, Pero siempre puede caer la situación en que tú se lo contagies, obviamente, estás cerca con él. claro. Y un cuadro viral, igual que nos pasa a nosotros, que dejamos de comer o que no nos apetece tanto y solo nos apetece agua y demás, pues al bebé le puede pasar igual. También puede bajar un poquito de peso y no pasa nada. Y cuando se reponga, pues estupendo. Luego hay casos muy claros de eso, la leche va bien, la producción está bien, pero bebés que nadie pregunta, pero lo están viendo, hacen esos chasquidos, se les escapa la leche, incluso cuando dicen dale con biberón, la leche se les cae por aquí, empiezan Ujú. los papás y las mamás, aunque no sepamos de bebés, nuestros primeros bebés, a notar que hay cacas que son raras, que ya no son como eran, que parece que hay Sí, como moco, que parece que... Y hablamos de estos síntomas y qué puede ser, porque nos está afectando al peso. vale. Existe el tema del frenillo lingual corto, Claro. que a veces creemos que puede ser una PLV. Ya, está Y relacionado, resulta, ¿verdad? no a ver, no es que esté relacionado, es que como no sabemos, me refiero, no ni tú ni yo, y Sí, algunas sí, sí, compañeras sí. que nos están viendo aquí, pero no sabemos mirar una boca y no sabemos qué tenemos que mirar, hacemos así, el niño no tiene nada, no tiene frenillo, está todo perfecto, y resulta que tiene un frenillo corto, la lengua está baja, el niño se atraganta, el niño tiene gases, el niño tiene reflujo gastroesofágico, y empezamos al digestivo, el omeprazol, vamos a mandarle el Reuterin, ahora vamos a mandarle no sé qué, y resulta que simplemente hay que retirar esa lengua, ve que tenemos un frenillo posterior, se hace la frenectomía previa una terapia Valoración y miofuncional, aceptación familiar, sí, exacto, porque todo hay que hacer primero la terapia y demás. Eso sí, los padres son los que deciden si se hace la frenectomía o no, que quede claro. Ellos claro. son los que lo deciden, pero se puede hacer una terapia miofuncional para que esa lengua se mueva un poquito mejor. Pero yo siempre digo, para de cara a las familias, que lo entendamos, si este es el pecho y esta es la boca, normalmente la boca abraza el pecho y la lengua, ¿qué es esto?
hace así para poder drenar. Cuando la lengua está anclada y no se puede mover, el bebé hace así porque es súper listo, quiere mamar, empieza a hacer cosas para poder sacar, pero saca poco, nos hace mogollón de daño. Son mamás que dicen, pero si me paso el día con él al pecho, con la que estoy sufriendo, o sea que aún encima súper abnegadas, pero por más que estés 24 horas, hay un bebé que no es efectivo. Pero realmente no se trata de que nosotras nos empeñemos, que es para hacerles la ola, eso es lo Mm. primero. Pero sí es verdad que necesitamos que esa lengua se mueva, si no esto no funciona, no va a base de chupo de pajitas, va a Claro, base de es que que la lengua se mueva. la lengua se mueve así, como una ola, ¿vale? Ya, qué Y esta bonito. parte de detrás, esta parte Ajá, de detrás es súper importante, es más importante que esta. Tú puedes tener un frenillo tipo uno, que es el que ajá. va desde la punta, el que tú has visto de toda la vida, de la punta abajo, que tú dices, Expliquemos. madre mía, Y que sería la telilla que a veces nos imaginamos todo, ¿no? Porque la gente dice, es que me la han mirado, pero no hay esa tela. Y parece que entonces ya no hay nada. ¿vale? Pues si no hay esa tela, échate a temblar porque todo el mundo tenemos frenillo. Si no Ajá. tenemos esa tela, sea larga, sea corta, mi lengua se mueva bien o no, tú tienes un posterior y tienes que Vale. retirar la lengua así, Y ver cómo empujar está eso. y subir. Vale, que por eso esa técnica se hace mucho en los bebés. También se puede utilizar ay, te lo diré, Si que hay son una... como una palomilla, así, se Sí. retira un poco y se ve. ¿Qué pasa? A mí el que más me preocupa no es el tipo uno y el tipo 2, que es el que tiene la forma que cuando le elevas la lengua se queda en forma de corazón o en Ujú. forma de cola de ballena. No, porque esa punta no se mueve bien, pero la otra parte de la lengua la puede mover bien. A mí la que me preocupa es el posterior, el que no se ve, el que está detrás, porque esta parte no me la mueve bien. Yo Claro, necesito que esto se mueva bien para que mi niño no se atragante, claro. Es porque decir, si yo son esto no bebés lo... que son capaces, que te decimos, pero saca la lengua, sí, pueden hacer Sí, esto, y saca un poquito, sí, pero está tan plana atrás que no hace esos claro, ejercicios. claro, nosotros tenemos, imagínate, esta es la tráquea, ¿no? Y esta es la Ajá, lengua, vamos a imaginarnos. sí, sí. Si yo tengo que hacer así, esto se tiene que elevar para que yo pueda respirar, ¿sabes? Se cierra la tráquea, no entra contenido alimenticio, Ujú. ¿vale? Y yo puedo respirar. Cuando yo estoy comiendo, se cierra aquí, imagínate que están aquí la nariz, ¿vale? Sí, La vía respiratoria, se cierra aquí y ya entra el contenido porque esta parte se eleva y lo empuja. ok. Si esto no se eleva, el contenido alimenticio puede aparecer para arriba y se atraganta, o para Mm. abajo, como lo que se suele decir aquí en Canarias, se me ha ido por el camino viejo, Vale, ¿vale? ok. Entonces, tenemos muchos problemas, no solo de alimentación, sino alimentación, fonética, porque no decimos algún fonema, eh, ¿qué más? El sueño, porque dormimos con Sí, la boca claro, abierta, bien. roncamos, hipertrofia de adenoides, porque hay muchos niños que se le operan de adenoides, pero no se les ha mirado la lengua. Yo te quito las amígdalas, hipertrofia amigdalar, porque si yo respiro por la boca, se me Ya, hipertrofian las amígdalas porque es un sistema de defensa de mi cuerpo. Porque los bichitos, vamos a acordarnos de una vez la vida. Los bichitos por sí. dónde entraban, por la nariz, que tiene los cilios y que ahí es un Para sistema de filtrar. defensa. Si no entran por aquí y entran por aquí, que no tengo cilios, el único sistema de defensa que tengo son las amígdalas. Se me hipertrofian y ahora que te quito las amígdalas, te quito los adenoides, pero esa lengua sigue estando baja. Vale. Luego, ¿qué más tenemos? Uf, es que tenemos un montón Claro, de cosas. del Ah, tema frenillo vamos a parar porque es verdad que eso sí que nos es da que contra aquí, Entonces, el frenillo, que son ahí las familias los van a poder ver porque a veces son chasquidos al pecho, notan que se escapa algo de la leche o simplemente es eso, que no notan un bebé haciendo ese ejercicio de lengua, que lo podemos ver un poco ondear aquí, sino que casi mastican más que otra cosa. Esas cacas que son raras, con moco, a veces incluso con eczemas por el cuerpo, vale, ahí podemos pensar en que como no sacan leche al final, nos da lugar a frenillo y a veces también nos puede entonces llevar a esa no ganancia de peso a pensar en una alergia, en una PLV. Se en puede una pensar PLV. en una PLV, porque realmente está con lactancia materna. Es lo único que podríamos pensar. Y, pero en la PLV, por mi experiencia, no Sí, por... Se puede, las que yo he visto son más, a veces son vómitos en escopetazo,
Ajá, sí, en escopeta. Sí, yo creo que sí, que no es un vómito Sí, que, como un reflujo, es un sí, no, zumo, es como si como fuera un un vómito exorcismo. en escopetazo. En el momento que toman, ya al momento la regurgitación es súper bestia. Las Mm. cacas son súper verdes, como con grumo, como con gas, como si tuvieran gaseosa, Ujú. ¿vale? La dermatitis atópica, que muchos niños están diagnosticados de dermatitis atópica, y en el momento que la madre hace restricción de lácteos, una dieta restrictiva de lácteos, Sí. el niño mejora un montón. Pero que no es inmediato, que esto es la No, parte no, también que hay que claro, contar y que es un claro. sacrificio enorme hacer esa dieta porque restringes mucho según lo que comas. Hay la media gente, jo, es que los quesos, es que, y es verdad, es un gran esfuerzo y aún Mm. encima no es inmediato. ¿Cuánto dirías? ¿2 semanas o 3? Hasta que empezamos a ver si mejora. Puedes ver mejora, a lo mejor a la primera semana con el tema de los gases, con el Vale. tema de los gases, o a lo mejor con los vómitos en escopetazo, que van a Ujú. tener menos. No se van a cortar de momento, obviamente, pero sí Claro, a no lo es mejor van inmediato. a reducirse. Pero yo, hasta un mes, perfectamente puede seguir teniendo algún síntoma. Menor, obviamente, pero síntomas menores. La dermatitis atópica se le va a ir yendo poco a poco, pero también hay que tener cuidado con los alimentos con soja, Ya, ya. ¿vale? Con los alimentos con soja y con los alimentos de leche de cabra. Vale. Si en el caso de que no vemos mejoría, ir añadiendo más cosas a restringir, diciendo, bueno, pues solo, porque claro, después Mm, cada madre es un mundo de gente que con quitar simplemente un poco como la carne y tal, ya exacto, le porque a lo vale, mejor es pero hay solamente una otros que los intolerancia. derivados, las trazas y seguir con otros alimentos que continúen en la lista de las alergias que sí, y tenemos que ir un poco a por todas. Yo me he encontrado lo Sí, que dices tú, gente que dice, no, es sí, que me sí, quité leche, huevos, soja, cacahuete, digo, madre sí. mía, pero al final con qué nos quedamos, es, Mm, pero les va bien y ahí aguantan. Y claro, aunque al final digas, es que me paso electrolizada, luego la electrolizada es un mundo, porque le sabe mal, porque, bueno, en fin, tú sabes que aún encima, ay, es complicado ese porque mundo, la pero bueno, pues, hidrolizada está feísima, horrible. feísima. Que eso es Pero que otra es, cosa que tenemos las asesoras de lactancia, que probamos las leches para saber cómo le gustan a los niños. ¿lo has Que eso es probado? un Yo no lo he poco. probado. Sí, porque es que yo soy un poquito así, para los árabes, para todas esas cosas, sí, por Bueno, si acaso. no, pero si según se abre el bote ya huele mal, Sí, o sí, sea, sí, sí. bien no puedes saber, pero No, pobrecito, sí que es verdad que a veces, pues eso, quien quiera echar mano, el problema es que dices, venga, pues la dieta me está costando o no quiero hacerlo, paso a la otra opción y la otra opción a veces el bebé no la acepta. Entonces imagínate esa madre que se ve obligada a hacer la dieta, o sí, sea que a las madres más que exigirles es que hay que hacerle la ola a todas, sí, porque es que yo veo cada caso que digo, me pongo a tus pies, y llevan un año así, llevan 2 años así, porque no hay mm, otra opción, en fin, a mí me parece admirable y que aún encima en el peso se nos juzgue cuando se le está haciendo de todo, porque sí, esto mejore, me parece una pasada, ¿vale? Hemos visto entonces que yendo la producción bien, la leche sabemos que siempre alimenta, pues tengo aquí apuntado un problema, podría ser frenillo, el APLV, las infecciones y, oye, una mala absorción digestiva que ya tenemos que derivar y que digan, jo, pues es que todo está yendo bien, pero algo tiene que haber, porque sí, incluso claro, extraemos, damos y no ganan peso. claro, tienes un montón de problemas intestinales. Ya. Por ejemplo, la enterocolitis necrotizante no suele ser en niños con lactancia materna, que por eso No. se recomienda la lactancia materna, porque ayuda a que eso es un factor protector de que no tenga una enterocolitis necrotizante. Pero sí que es verdad que en el momento que se ven problemas digestivos muy bestias, a ver, te he puesto lo más bestia que puede pasar en un bebé Sí, sí. pequeñito, ¿vale? Pero si hay problemas muy bestias, hay que derivarlos, sí o sí. Y Claro. no dejar pasar el tiempo y no dejar el tema de bueno, vamos a ver, va a suplementarlo, tal. No, si vemos unas cacas ya con sangre, unas cacas verdes feísimas, el niño va perdiendo peso, está hipotónico, no. Al igual que, por ejemplo, con las infecciones De de orina, que se especialista a me olvidó decir, especialista. una infección de orina con fiebre en menores de 2 años hay que derivarlo, Vale, ok. ¿vale? Eso sí que Vale, se y me olvidó olvidarnos decirlo de que el y peso para... está relacionado únicamente con la leche y con la que a veces puede haber más cosas, que nuestra Que mano pues, está, claro, oye, ante la duda,
me extraigo, compruebo que no hay problema y le puedo dar mi leche en diferido si me veo ahí, pero a veces, bueno, pues hay más cosas que esas, que es un Sí. poco lo que a mí sobre todo me apetecía hoy hablar. Había una mamá, lo tengo aquí anotado por si me olvidaba, que comentaba, oye, bebé con frenillo, APLV, alergia al huevo, el segundo igual. ¿Suele pasar que los segundos se nos repiten las casuísticas? Sí, porque prácticamente tienes, entre comillas, tienen los mismos genes, son hermanos. Pero el frenillo Es sí genético, es muy probable que uno lo tenga y el otro también. De claro. hecho, eh, una apreciación, los bebés varones lo heredan Sí. de la madre y los Ajá. bebés niñas lo heredan del padre. Entonces, si tú Yo pensé que tuvieras ibas a decir una un... apreciación, hay que fijarse en los padres, pero no sabía que podía estar relacionado, mira, la niña Sí, con el padre, ok, ok, sí. Sí. Y mira qué después el interesante. tema del ácido fólico, que eso ya se puede hablar en otro momento, que no es Uf, el ácido fólico sintético que nos mandan para el tubo neural, necesitamos folato activo. Folato sí, activo y tomárnoslo 3 meses antes de quedarnos embarazadas. Entonces, el frenillo, sí o sí. Sí, si lo tiene un hermano, lo va a tener otro. A lo mejor en ok, menor medida, eh, pero sí, si son, y aparte, si son varones, posiblemente tengan el mismo frenillo vale. porque viene de la madre. Si son hembras, pues lo mismo, vienen del padre. Yo, por ejemplo, tengo los dos casos en mi casa, el tipo 2 y el posterior. Y, Bueno, y ahí vamos. dice Vivir es urgente que si puede hacer una pregunta. Dale, venga, dale, que en breve colgamos y lo que podamos resolvemos. Y es que por el otro lado, el otro día hice la pregunta, hay gente que me decía una mujer, pues tengo amenaza de suplemento hipercalórico desde que nació. Jo, aún encima estamos como bajo amenaza, no es una recomendación, no es una pauta, no es un bueno, pues el siguiente proceso es eso. A veces es esa, como algo que nos Pero estaban, mira que a la siguiente le damos y es como, ¿sabes? habría Como que que no ver, tenemos las formas, nos faltan también las hay que formas. ver si son, a ver, también hay que ver, esto es muy importante, si son prematuros. Los niños Claro, prematuros no se basan en las mismas curvas de percentil. Los son niños casos muy prematuros especiales. tenemos otras curvas de percentil. ¿Vale? Entonces, si vamos al centro de salud, en el centro de salud vamos a tener las curvas de la OMS. Y son niños nacidos a término. Mm, A término significa a partir de la de la 40, 38, bueno, 38, 39, 40. Pero si yo tengo un bebé que nace a la 36, como por ejemplo un CIR, un crecimiento intrauterino retardado, que lo suelen hacerle la cesárea a la madre o el parto a las 36 semanas, mm, tenemos que medir ese peso en las curvas para prematuro, claro, hay otras ¿vale? tablas, hay otras Entonces, medidas y hay otras si no tablas. nos va a dar Entonces, siempre mal, nunca va a exacto, alcanzar. y a estos niños no podemos pedirles que pongan lo mismo que un niño a término, porque estos niños son con otras características. Posiblemente este bebé haya nacido, me lo estoy inventando, no sé la casuística, que haya nacido a las 37 semanas, que haya nacido con un peso bajito y le Mm, estén metiendo caña. Sí, pero es que este niño a lo mejor ha estado en la barriga de su madre ahorrando muchísimo por la sintomatología que haya tenido un embarazo estupendo, pero dentro estaba el chiquillo ahorrando. Por ejemplo, los CIR son muy ahorradores y por eso no les viene bien la fórmula, porque la fórmula es rica en hidratos y ahorran mucho y después aparece una obesidad infantil. Que y vamos de un extremo al es otro. que de esto podemos Sí, hablar mucho, da mucho, otro mucho, directo. mucho, Hizo la mucho. pregunta, pero ahora se me... A ver, ¿en qué fijarse de primeras para saber que el agarre no va bien? Va. Vale, pues lo que ha dicho Patricia, que te haga chasquido, que se te vaya la leche por la comisura, que no te vierta el labio inferior, que no te coja pezón y parte de la areola, te tiene que coger más de abajo que de arriba, que tenga regurgitaciones es buche, ¿vale? Mm. Que tenga muchos gases, que a veces te haga como una especie de vómito, esos Bueno, buches como más amplios. sí, pero bueno, lo que pasa es como a veces vomitan al principio, ¿verdad? Es como
que sea muy excesivo, ahí también podríamos hablar algo raro, ¿no? Pero es verdad que a Es, veces sí que nos va a echar. Y a veces yo sí, recuerdo, a mí pero, me pasaba, porque yo me empeñaba en que después de la teta, pues ya le cambio y le dejo preparado. Entonces, claro, según acababa la teta, pum, lo tumbaba y pum, se venía todo para afuera, ¿no? Y a veces es que, pues, el esfínter eso que cierra aquí lo del estómago todavía está blandito. Entonces, hay cosas que a veces fomentamos por la ignorancia, pues estamos aprendiendo, ¿no? Yo recuerdo que luego dije, ay, a lo mejor tengo que esperarme un pero poquito. puedes tener uno o dos buches, o bueno, cuatro al día, pero Mm, si todas las tomas son con buches, ajá. también ahí el agarre no está siendo muy efectivo. Vale. Y podemos mejorarlo abriendo mucho la boca, metiendo mucho pecho, y yo siempre digo, ahí, pegado, que nos da miedo, porque ¿y si Sí, no no, respira? no, Es no, que sí que respiran, bien pegadito, sí, y vamos a ir la respiración fuerte, porque pero están respirando, respiran por los laterales. sí, Pero al sí, sí, principio sí. el miedo a que no respiren hace que los tengamos tan apartados que pillan pezón. Y esto cierra el que salga leche. Tienen que abrir boca y apretar aquí. Aquí es donde ¡frum! Van Mm. a hacer que la leche salga. Entonces, boca Eso muy abierta, también, bien pegados, bueno. eso también el agarre, las madres tienen que ver que su pezón no esté así como un pintalabio, que no esté como un Exacto. pintalabio, no esté blanco, que sería un síndrome de Raynaud, porque lo está apretando tanto que ahí también tendrían que fijarse que no tengan ellas dolor, que no tengan lesiones, que es que podríamos decir tantas cosas. Sí, tantas. Bueno, de momento vamos a ir simplemente haciendo un recopilatorio, que entonces el tema de peso no siempre es por la leche. En el caso de que lo sea, las producciones se trabajan, hay que hacer extracciones, cuanto más frecuente mejor. Si puede ser a la vez que el bebé está mamando, siempre nos viene bien. Si nos pueden dar o podemos conseguir un relactador en el caso del suplemento, es lo ideal, esa sondita que viene con la leche, pero que a veces no somos nosotras. Y que es verdad que nos sentimos por los suelos, nos lo digan o no nos lo digan, nos sentimos únicas responsables cuando estamos haciendo lo mejor por nuestros peques, que es darle un alimento que ellos esperan y nos estamos esforzando un montón. Entonces vamos a darle valor a este esfuerzo e intentar ver, oye, pasa algo, ¿cómo reconducimos? Entonces buscar ayuda. A veces dentro del mundo sanitario hay gente como tú que estáis todo el día formándoos, que es más allá de ser sanitario, que ya sois personas que estáis el otro día con el tema de Fedalma, yo veía a otra chica que decía, una de las conclusiones que saco, siempre somos los mismos. Eso fue Sí, brutal. Esa frase es sí, como, sí, pues, fue, esa frase sí, sí, resume muchas cosas. Entonces, vas a un sí, centro sanitario con cientos de personas, pero van a ser los mismos, muy poquitos a veces, los que sepan, que rebusquen. Que rebusquen. A sí, veces las madres son quienes dicen, oye, a mí esta persona sí que sabe y tal, y buscas el turno para verse ahí. sí. Si no, pues bueno, existen pues eso, las asesoras de lactancia. También a veces vosotros trabajáis de manera fuera de sanidad, de manera más privada, para dar apoyo. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Pues porque la información está ahí, pero no siempre se tiene. Y siempre puede haber formas. No todas las lactancias se consiguen, pero hasta donde podamos intentamos reconducir. A veces es la leche, que pueda ser una producción bajita, que puede ser, pero muchas otras veces no es. Muchas veces es cuestión de trabajarla o de que son otras cosas, las infecciones, los APLV, los frenillos, Sí, al tema gástrico y que bueno, que a veces es un a rollo porque veces, toca ir de especialista en especialista, ¿verdad? Pasan mm, ahí y aún encima hay que pagar, que a mí es lo que me da dolor, es que vas de ahí soltando a cada uno lo sí. corresponde para que te digan el siguiente, porque aquí nada, el siguiente. Es una cruz para muchas familias. De hecho, para mí lo más importante ya no es esto que estamos hablando, que es muy importante, pero para mí lo más importante y lo que le digo a las madres y a las familias, porque para mí ya no es una diada, para mí ya es una triada, como dijo una compañera en Fedalma, que hay que Sí, ver las cosas, ya es una familia porque están más tiempo los padres en casa y ayudan bastante más y están ahí al pie del cañón. Si vas a un sitio donde no te van a preguntar qué necesitas, cómo te encuentras, cómo estás tú, todo eso, ahí no es. Ahí no es. o- exacto. O cómo quieres continuar, O porque luego podemos qué dar es lo con que todo. tú quieres, qué es lo que tú quieres hacer. Y esa es Porque, prioridad. porque posiblemente haya madres que hayan sufrido, tengan una historia de vida muy chunga y que les sea súper difícil dar lactancia materna. No por el Mm, hecho de dar lactancia materna, sino que para ellas es recordar algo que eso hay que valorarlo. Y lo más sí. importante que nosotros tenemos que hacer como sanitarios y como personas que nos dedicamos a esto es estar con esas madres y esas familias. Para mí es lo más importante. Y en el momento que tú te sientas atacada, te sientas juzgada,
ahí no es. Lo que Claro. pasa que obviamente muchas madres no pueden decidir, bueno, pues no voy a este pediatra o no voy a esta matrona o no voy Claro. a esta enfermera o lo que sea y me voy a la otra, no, porque es la que te ha tocado. Pero bueno, para eso estamos nosotras. Nosotras tenemos grupos de lactancia. Yo ahora voy a empezar otra vez el grupo online porque no tengo sitio donde hacerlo físico, pero Bien, ahí claro, escuchamos a las madres y otras madres las escuchan a ellas. claro. Qué maravilla. Bueno, Rocío, pues yo por mí lo dejamos aquí para que no se nos haga muy largo. No sé si hay algo más que quieras añadir o aportar, o yo creo que ya lo dimos. Ya hoy lo dimos todo. Yo aportaría muchas cosas, pero si me lío, no voy a Ya. trabajar. Y tengo que Bueno, entrar de tarde. que si les gustan más temas, que nos los digan, yo feliz, y aún encima de hacerlo contigo, que a mí me encanta, que por Mira, mensaje nos muchas están veces diciendo que hablamos. más directos así. Directos, pues venga, bueno, pues que se preparen, que será por ganas. Pues que ha sido un placer, que te agradezco infinito, ¿vale? El estar hoy aquí, el que podamos hablar este tema y sobre todo que gracias por todo lo que ayudas a las familias, que la verdad que es que Gracias a eso ti. no tiene precio, ¿vale? Bueno, y que nos seguimos hablando entre tú y yo, que un Sí, placer y poder yo te tenerte mando ahí. lo que hablamos por si lo quieres colgar en tu... Hecho, luego lo Vale, publicamos. Vale, ok. gracias. Un Gracias. besito. Hasta luego, Chao, chao. adiós. Chao. Ay, ahora no puedo salir. ¿Cómo se sale de